Si alguien te preguntara hoy, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué responderías? Puede parecer una pregunta sencilla, pero en realidad esta pregunta ha causado mucha confusión. De hecho, ese es precisamente el tema que aborda Sam Waldron en el primer capítulo de su libro Dos cosas que debes hacer para ser salvo. Pero antes de continuar, hay algo que el autor deja absolutamente claro desde el principio. La Biblia enseña que la salvación es por gracia mediante la fe y no por obras. Efesios 2, del 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y Romanos 3:20 añade: por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. En otras palabras, nadie puede ganarse el favor de Dios. Ninguna cantidad de buenas obras, esfuerzos religiosos o actos de caridad puede comprar la salvación. Pero entonces surge una pregunta importante. Si la salvación no se obtiene por obras, ¿por qué el libro se llama Dos cosas que debes hacer para ser salvo? Para responder a eso, Sam Waldron nos invita a pensar en la parábola del hijo pródigo en Lucas 15. Recordemos un momento la historia. Aquel joven había desperdiciado su herencia, había pecado contra su papá y había arruinado su vida. Cuando finalmente comprende su condición, toma una decisión, la de levantarse y regresar a la casa de su padre. Ahora bien, al regresar, ¿estaba este joven pagando por sus pecados? No, para nada. ¿Estaba el joven compensando todo el mal que había hecho? Tampoco. Si el padre lo recibía nuevamente, si lo recibía en la historia, sería únicamente por gracia. Sin embargo, había algo que el hijo tenía que hacer. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que levantarse y regresar. Mientras permaneciera este muchacho lejos de la casa de su padre, persistiendo en su pecado, este muchacho nunca disfrutaría de ese perdón, ni tampoco experimentaría esa gracia. Y bueno, según Sam Waldron, algo parecido es lo que ocurre con la salvación. El pecador no puede salvarse a sí mismo, para nada, pero tampoco debe de permanecer pasivamente esperando la condenación. Recuerden la historia del hijo pródigo, él tuvo que levantarse y regresar a su padre. Hay una respuesta que Dios demanda. En este punto, el autor del libro introduce una distinción muy importante. Ojo con lo que voy a decir y con esta distinción. Existen dos tipos de hacer. El primer tipo de hacer es el que la mayoría de las personas entienden naturalmente. ¿Cuál hacer? Este primer tipo de hacer es el hacer de las obras. Es el hacer de intentar realizar acciones para intentar ganar la salvación, para intentar merecer el cielo o de conseguir el favor de Dios a través de las cosas que la persona haga. Esta es la idea que se esconde detrás de frases como, por ejemplo, que seguramente las han escuchado: Andrés hizo tantas cosas buenas que ya se ganó el cielo. Pero la Biblia rechaza completamente esa forma de pensar, porque nadie puede ganar la salvación. Nadie puede acumular suficientes méritos delante de Dios. ¿Por qué? Porque este tipo de hacer, este primer tipo de hacer, intenta cumplir con las exigencias de la ley de Dios. ¿Y qué exige la ley? La ley exige una obediencia perfecta. Y ningún ser humano pecador puede ofrecer esa obediencia perfecta. Por eso, la salvación nunca puede obtenerse por medio de las obras. Pero esperen, existe un segundo tipo de hacer. Ya vimos el primero. Ahora, el segundo tipo de hacer es el que realmente interesa en este libro. No es un hacer que gana la salvación, es un hacer que recibe la salvación. No se trata de cumplir lo que la ley exige para ser aceptados por Dios, para nada. Más bien se trata de responder a lo que el Evangelio demanda. ¿Y qué es lo que demanda el Evangelio? Hechos 20:21 lo resume con estas palabras:
arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Estas son las dos cosas que el libro desarrollará en los capítulos siguientes. Ahora bien, cuando hablamos de fe salvadora, o sea, la fe que salva, debemos entender algo muy importante. La fe, en el libro se explica así, que en cierto sentido esta fe es pasiva. No porque la persona esté dormida o indiferente, para nada, sino porque la fe no construye la salvación. La fe en sí misma, la fe sola, así en sí misma, no produce la salvación. Esta fe no añade méritos a la obra que ya hizo el Señor Jesucristo en la cruz. No. La fe simplemente recibe lo que Cristo ya realizó. Esta fe descansa en una salvación completamente construida por Dios. Por supuesto, esto no significa que nuestra mente y nuestra voluntad estén totalmente ausentes. No. La persona cree, la persona se arrepiente, ¿verdad? La persona responde, pero lo hace recibiendo la obra de otro, de Cristo, no produciendo una obra propia que haga a esta persona merecedora de la vida eterna. Ahora, Sam Waldron en su libro también advierte contra otro error. Algunos podrían escuchar todo esto y pensar que la fe y el arrepentimiento son unas simples acciones externas. Algo parecido al famoso eslogan de Nike, Just Do It. Pero no es así. La Biblia presenta algo mucho más profundo. Tanto la fe como el arrepentimiento involucran al corazón entero. Por ejemplo, Proverbios 23:26 dice, dame, hijo mío, tu corazón. Entonces, la verdadera fe no es solamente aceptar ciertos datos, no. El verdadero arrepentimiento no es simplemente sentirse mal por algunas consecuencias, tampoco. Ambos involucran el alma, la voluntad, los afectos y el corazón. Y el autor adelanta algo que explicará con más detalle en capítulos posteriores y que también lo resumiremos en este canal, es que esta fe y este arrepentimiento sencillamente no nacen naturalmente de un corazón que no ha sido previamente renovado. Lo explicaremos. Llegando al final del capítulo, Sam Waldron responde una posible objeción, y esta es: entonces, ¿está mal el preguntar ¿qué debemos hacer para ser salvos? La respuesta es no. De hecho, esa misma pregunta aparece varias veces en la Biblia. En Hechos 16, el carcelero de Filipos le preguntó a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo respondió, cree en el Señor Jesucristo. Y en Hechos 2, después de escuchar la predicación de Pedro, la multitud preguntó, ¿qué haremos? Pablo respondió, arrepentíos. La pregunta es completamente legítima. La clave está en entender correctamente la respuesta. Finalmente, el capítulo 1 concluye con una observación muy importante. Y es lo siguiente, escuchen con atención. La Biblia enseña la expiación sustitutoria. ¿Qué significa eso? Esto significa que el Señor Jesucristo murió en lugar de su pueblo para pagar por sus pecados. Pero la Biblia nunca habla de algo como arrepentimiento sustitutivo o fe sustitutiva, o en otras palabras, Cristo murió por los pecadores, amén. Pero el Señor Jesucristo no se arrepintió por ellos. El Señor Jesucristo no creyó por ellos, no. El arrepentimiento y la fe son respuestas personales que cada pecador debe ejercer para recibir la salvación que Dios ofrece en Cristo y solo en Cristo. Y esa es la idea central de este primer capítulo. La salvación no se gana, la salvación no se merece, la salvación no se compra con obras, pero sí hay una respuesta que Dios nos exige. No un hacer que produce salvación, el primer hacer, ese no, sino un hacer que la recibe, el segundo hacer. Y esas dos respuestas
que estudiaremos en los siguientes capítulos son el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Si te gustó el video, dale like, sigue este canal, que aquí resumiremos muchos libros. En el siguiente video veremos el segundo capítulo de este libro, 2 cosas que debes hacer para ser salvo. Nos vemos.